Un cordial saludo tengan todos. Mi nombre es Luis Alvarado y yo les voy a estar hablando de lo que es la empresa Ecopetrol, la primera empresa colombiana en materia petrolera. Ok, vamos a comenzar hablando de lo que es la historia de la empresa Ecopetrol. Podemos decir que sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XX, cuando se dio la entrada al territorio nacional de la Standard Oil de Nueva Jersey, exactamente por allá en los años 1920. Su ingreso se logró gracias a la fusión entre la International Petroleum Company, que era filial de la Imperial Oil Company, y la Tropical Oil Company, que era una empresa que tenía derecho a producir petróleo en la concesión de mares. Esta es una región que está ubicada en lo que hoy se conoce como Barranca Bermeja, en Santander, donde actualmente funciona la refinería. Y aunque su fundación se dio más o menos en aquella época, se dice que todo comenzó en el año 1905, cuando el gobierno del general Rafael Reyes otorgó una concesión de explotación de petróleo a Roberto Mares. Esto marcó la primera parte del siglo hasta la puesta en marcha de la empresa, la cual ocurrió en el año 1951. Inicialmente, cuando se crea la empresa, se estableció como una empresa propiedad del Estado, propiedad del gobierno nacional. Sin embargo, en el año 2003 se convirtió en una sociedad anónima y esto permitió la capitalización del 10.1% de esta empresa a- pasó a ser parte de inversionista privado, lo que significó la mayor operación de colocación de acciones realizada en Colombia. Es decir, que el 89.9% de las acciones de la empresa son controladas por el Estado y capitales privados controlan el 10.1% de lo que es Ecopetrol. Entonces, en segunda instancia, se puede hablar del periodo entre el inicio de las operaciones de la empresa hasta mediados de los años 70. En esta época, Ecopetrol, como organización empresarial, tomó la rienda de los negocios, algunos después de cierto tiempo, y decide acerca de los caminos a seguir. Empieza a tener toma las decisiones de lo que es cada uno de sus negocios. Y bueno, luego pasamos a un tercer momento, el cual cubre el periodo del auge de los contratos de asociación. Esto ocurre aproximadamente entre mediados de los años 70 y finales de los años 90. El compromiso con la refinación y la petroquímica heredado de los 60, de los años 60, se transformó en un nuevo énfasis en exploración y producción y en un mayor desempeño por integrar negocios. Y por último, el cuarto momento incursiona en los negocios de la obra de Ecopetrol durante la última década. Es decir, todos esos negocios que actualmente posee Ecopetrol. Bueno, toda esta información eh, ha sido publicada por un libro que sacó la misma empresa en conmemoración de sus 60 años de existencia. Eh, Allí, en este libro, digamos, catálogo, por llamarlo de alguna manera, la Ecopetrol recuerda que entre el año 2003 y 2006 se diseñó una estrategia para llegar a los 500.000 barriles de petróleo. Esto más o menos para el año 2011. Entonces, bueno, fueron metas que se trazó la empresa. Y dicho resultado fue cumplido 2 años antes, es decir, para el año 2009. Y se dice que para el año 2015 esta meta fue duplicada. Además, también la empresa reconoce en este catálogo que vía impuestos, regalías y dividendos, Ecopetrol pasó de representar 5 millones en 2002, 5 billones de dólares, a 14 billones de dólares en 2008.
Estas cifras demostraron con hechos que para el Estado colombiano era mejor tener el 89.9% de la empresa fortalecida y en crecimiento que un 100% de la empresa que existía a principios de la década pasada. Ahora pasaremos a hablar de las características macroeconómicas de la empresa Ecopetrol. Empezamos hablando de los ingresos y según un informe publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol durante los primeros 9 meses registró ingresos de unos 23.803 millones de dólares. Asimismo, el informe relata que Ecopetrol mantiene una producción promedio de unos 772.621 barriles, con un número de empleados de alrededor de 33.964 trabajadores, de los cuales 28.579 corresponden a la mano de obra local de las regiones de operación de Ecopetrol. Ahora hablamos de lo que es la verticalidad y la integración vertical de Ecopetrol. Esta buscaba permitir que la empresa participe en el negocio de generación eléctrica. Esto sería logrado mediante la modificación de una normativa que existe en Colombia que prohíbe, que prohíbe las integraciones verticales. En ese sentido, para el año 2020, el gobierno de Colombia anunció que buscarían diversificar las actividades de la empresa petrolera Ecopetrol. Y bueno, para lograr esto, el gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de ley que le permitiría a Ecopetrol la integración vertical para que la compañía pudiera abarcar todos los eslabones de la cadena, los cuales son producción, generación, transporte, comercialización y distribución. Sin embargo, este proyecto se hundió al no lograr al menos su aprobación en el primer debate. El gobierno defendía la idea o la posición de que esta ley pues pretendía tomar medidas para la superación de la pobreza energética y la promoción de la transición energética justa en La Guajira. Esto estaba orientada por la necesidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos. Sin embargo, no fue aprobada porque, según varios de sus artículos, seguían generando dudas, a pesar de que ellos lo aplicaron, seguían generando dudas, y entre los actores del sector minero energético colombiano. O sea, todos estos actores, pues, definitivamente no terminaron aprobando dicho proyecto. Bueno, ahora hablaremos de las filiales de Ecopetrol. Ecopetrol es un grupo de empresas, un grupo de compañías subordinadas, filiales y subsidiarias, que todas juntas ellas forman un grupo empresarial. Entonces podemos mencionar a lo que es Ecopetrol USA. Ecopetrol USA es una subsidiaria de Ecopetrol. Es la empresa matriz en los Estados Unidos que brinda servicios compartidos a Ecopetrol América y Ecopetrol Permian. También podemos mencionar a Jocol. Es una empresa dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia. Cuenta con una presencia de más de 57 años en el país en los negocios de exploración y producción. Ella, digamos que labora más que todo en lo que son las cuencas de los valles superior e inferior del Magdalena, en los llanos orientales y también se dice que en el Piedemonte llanero. También podemos mencionar a lo que es la empresa Equion. Equion es una empresa de exploración, producción y procesamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos de la empresa Ecopetrol. Bueno, así como estas, existen otras, muchísimas. Y bueno, por mencionar alguna de ellas, podemos mencionar lo que es ISA, Ecopetrol América, Ecopetrol Permian, Ecopetrol Brasil, Ecodiesel Colombia, Ocensa, el oleoducto de Colombia, el oleoducto de los Llanos Orientales, el CENIT, etcétera. La refinería de Cartagena,
Esentia. Todas esas son filiales de Ecopetrol y forman el grupo Ecopetrol. Ahora vamos a hablar de lo que son los avances tecnológicos de la empresa Ecopetrol. Em, Ecopetrol define como avances tecnológicos o tecnologías aquellos conocimientos, instrumentos, recursos técnicos o procedimientos científicamente ordenados con potencial a ser implementados para el mejoramiento de sus procesos. Entonces, uno de los procesos que ellos realizan es el proceso de exploración sísmica. Este proceso consiste en la emisión de ondas de energía que atraviesan las capas de la roca y que luego se devuelven hasta la superficie, llegando a unos equipos especiales que se llaman geófonos, los cuales reciben la información y la transmiten a un computador. El producto final que se obtiene de la exploración sísmica es la imagen representativa de capas que están debajo de la Tierra, las cuales permiten posteriormente identificar la presencia de hidrocarburos a través de procesos de interpretación por parte de geólogos. Es decir, este proceso básicamente es como una especie de camión con ciertos aparatos y ciertos equipos especiales, los cuales van a emitir las ondas ante unas máquinas hacia el interior de la Tierra. Y esta llega hasta cierta profundidad y hasta que rebota nuevamente en la superficie. Estas ondas van a ir registrando todo, o sea, cuando llega a la superficie es recibida por otro aparato. Las ondas son registradas por un aparato y este aparato registra toda la información de las ondas captadas por las ondas en una computadora. De esta manera se crean lo que se llaman perfiles o perfiles, no me acuerdo el nombre, eh, y son interpretados por los geólogos, pues si hay agua, si hay, si hay un fluido altamente conductivo de electricidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, otro de los procesos que ellos manejan son la producción de hidrocarburos. El proceso de producción de hidrocarburos es el proceso en el cual se extraen los hidrocarburos desde la capa de la roca hasta la superficie. Ellos utilizan dos mecanismos, o por así decirlo, ¿no? Eh, a través de válvulas llamadas árbol de Navidad, que es decir, estas se usan cuando el flujo es natural, que no estás aplicando ningún método de levantamiento artificial, sino que el flujo se está dando por la energía propia del yacimiento. Y bueno, otro digamos, de las formas que tienen ellos para extraer el crudo es mediante el uso del levantamiento artificial por bombeo mecánico, mediante una máquina que se llama balancín. Y se utilizan cuando los hidrocarburos no fluyen por sí solos. Y bueno, es una tecnología de recobro mejorado o secundario. Básicamente este tipo de tecnología se usa para petróleo mediano y pesado, aunque también es utilizado en crudo liviano. Luego tenemos lo que es la perforación y el completamiento y bueno, ellos utilizan digamos que las mismas eh, tecnologías que ofrecen algunas empresas para lo que son la perforación y segmentación de pozos para el control de pérdida de circulación, para todo ese tipo de cosas. Luego tenemos lo que es el transporte, ¿no? El transporte de los hidrocarburos, el cual consiste en transportarlos desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, como lo son las estaciones de bombeo, las refinerías y los centros de comercialización. Los hidrocarburos normalmente se transportan en oleoductos, gasoductos, en carro tanques y en buques. Entonces Ecopetrol también cuenta con este tipo de tecnologías, con este tipo de, digamos, de procesos, pues
para llevar a cabo sus actividades de transporte. Y bueno, la refinación de hidrocarburos también, la cual ellos transforman el petróleo el cual someten a altas temperaturas, alcanzando una, grados de 400 para obtener diversos productos derivados como combustible, algunos petroquímicos como vaselina, plásticos, llantas, entre otras cosas. Ecopetrol constantemente está en la búsqueda de tecnologías para mejorar la eficiencia de estas plantas, de estas refinerías, de estas petroquímicas y así a aportar, digamos, o apalancar el mejoramiento de la calidad del aire, evitando, digamos, la contaminación y el desarrollo de nuevos productos y mezclas. De igual forma, buscan el constante crecimiento de forma segura y rentable. Ahora quisiera hablar de lo que es Petróleos de Venezuela o PDVSA. Esta es una empresa estatal venezolana dedicada a la exploración, producción, refinación, mercado y transporte de petróleo, así como también está metida en los negocios de orimulsión, química, petroquímica, carbón, transporte, etc. PDVSA como columna vertebral de la economía venezolana posee ciertas características macroeconómicas complejas y en constante cambio. Entonces, bueno, pasaremos a ver algunas de estas características macroeconómicas de la estatal venezolana. Empezamos hablando o mencionando los ingresos. Históricamente, PDVSA ha sido una fuente de ingresos muy importante para Venezuela. Y bueno, es la que genera la mayor parte de las divisas que ingresan al país. Sin embargo, los ingresos han fluctuado y han habido cambios. No se conocen exactamente los ingresos que percibe actualmente la industria petrolera venezolana. Sin embargo, podemos decir que los ingresos han bajado o disminuido drásticamente en los últimos años debido a la caída de la producción petrolera, la volatilidad que existe en los precios del crudo en el mercado internacional y también debido a las sanciones económicas internacionales. Asimismo, otro parámetro importante podemos hablar de lo que es la producción. En Venezuela se dice que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero a pesar de esto, PDVSA ha experimentado una disminución importante en la caída de producción de hidrocarburos. Esto puede deberse principalmente a lo que es la falta de inversión e infraestructura y mantenimiento. También a problemas de gestión, también ha habido problemas de corrupción y bueno, obviamente también lo que son las sanciones económicas han contribuido de manera importante en la capacidad que ha tenido Petróleos de Venezuela para generar ingresos y llevar a cabo cada una de sus operaciones. Otro punto que quisiera mencionar es el número de empleados. PDVSA ha sido históricamente uno de los mayores empleadores de Venezuela. Sin embargo, el número de empleados ha variado con el tiempo durante los últimos años. Eh, Se dice que actualmente PDVSA posee alrededor de unos 94.000 empleados. Esta información la escuché yo personalmente en digamos que en un discurso que dio el antiguo presidente de la empresa, Pedro Tellechea, en uno de sus discursos en las instalaciones de la campiña. Hablaba de 94.000 empleados o trabajadores que hacían vida en la empresa estatal. Luego pasamos a hablar de lo que es la verticalidad de la empresa y
podemos decir que PDVSA participa en todas las etapas de la industria petrolera, desde la exploración, la producción, la refinación, la comercialización, el transporte, en todas. Y esta verticalidad que posee PDVSA le permite controlar toda la cadena de valor del petróleo. Sin embargo, se dice que en los últimos años, debido a las crisis que ha tenido y que han sufrido el país, PDVSA ha tenido que depender de terceros para llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, bueno, como comentarios adicionales, pudiéramos decir que la economía venezolana es altamente dependiente del petróleo y esto la hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero. Entonces, bueno, las sanciones económicas internacionales, vuelvo y repito, han tenido un impacto significativo en la capacidad de PDVSA para operar y generar ingresos a la nación. Y la inestabilidad política, definitivamente, la falta de, digamos, transparencia, son algunos de los factores que también han afectado lo que es la- las actividades de la empresa. Y bueno, es, es eso. PDVSA es una empresa que está sometida constantemente a cambios y eso puede alterar en ocasiones de forma positiva o de forma negativa las operaciones que lleva la empresa. Ya para finalizar, vamos a hacer algunos comentarios finales de lo que es Ecopetrol y PDVSA. Podemos decir que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Por su parte, Ecopetrol posee unas reservas probadas, probables y posibles, haciendo una sumatoria de todas, superior a los 3.215.000 barriles, mientras que las reservas de Venezuela ascienden a los 303.806 millones de barriles de crudo. Es decir, esta cantidad se dice que representa el 20% de las reservas de crudo mundiales. Imagínense. Entonces, estas reservas nos dan para que Venezuela produzca petróleo por más de 200 años. Si, bueno, si no se llegase a desarrollar otra forma de energía, pues. Por su parte, la relación reservas-producción de la empresa Ecopetrol asciende a los 7 años, esto contándolo desde el año 2023. Por otra parte, el número de empleados de PDVSA asciende a los 94.000 trabajadores, casi el triple de lo que maneja Ecopetrol, que son unos 33.000 trabajadores, un poquito más de 33.000 trabajadores. Otro aspecto que pudimos ver acá es la producción. La producción está muy similar. Actualmente PDVSA está rondeando el millón de barriles de crudo, mientras que Ecopetrol produce algo más de 700.000 barriles de crudo. Esto también es un aspecto importante. Sin embargo, bueno, eh, sabemos que PDVSA enfrenta muchísimos desafíos, muchísimos retos y bueno, su situación es quizás un poco más fluctuante que la de Ecopetrol. Ecopetrol se muestra una empresa más tranquila, no posee, digamos que, problemas políticos ni enfrenta ningún tipo de sanción por parte de alguna nación extranjera. Eso permite a Ecopetrol tener un mayor margen de maniobra y de operatividad a la hora de realizar sus operaciones. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les agradezco que hayan llegado a este punto de la presentación y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.